Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. Hoy vamos a ver 3 tonterías que podemos hacer con una pila de 9 voltios. La primera cosa va a ser un ventilador, es súper sencillo. Básicamente todos los ventiladores funcionan de esta misma manera. Tenemos una corriente eléctrica, que en este caso va a ser generada por la pila de 9 voltios, y luego una especie de motor, que un motor no es ni más ni menos que una bobina por la que pasa corriente y eso genera unos campos magnéticos que interactúan con los imanes que lleva todo motor y se convierte la energía eléctrica en energía mecánica que hace girar el eje, en este caso del ventilador, para hacer airecito. Pues eso es lo que estamos haciendo en esto, pero a nivel muy básico. Esto van a ser las aspas del ventilador y este es el imán de nuestro motor. El motor realmente es, bueno, un motor un poco extraño, no es el típico motor convencional, pero si os fijáis va a tener todas las piezas. Ahora lo que tenemos que hacer son las bobinas, va a tener 2 bobinas, ya que estas son las que van a dar empuje al rotor, o sea, las aspas del ventilador. Para ello vamos a usar hilo de cobre esmaltado que podemos conseguir de cualquier transformador viejo que tengamos por casa. Es muy importante que las vueltas las demos en el sentido que voy a indicar ahí en las bobinas, en ese, porque tenemos que conseguir que la polaridad de las bobinas sea la misma que la del imán, entonces se repelerán y empujará a la siguiente bobina y así a la siguiente bobina y se creará el movimiento de rotación. Ahí hemos dado ya las 150 vueltas, fijamos con silicona caliente, y si os fijáis hemos soldado uno de los extremos de la bobina, bueno, de ambas bobinas, al eje de cobre de donde van a estar las aspas del ventilador, y el otro extremo de la bobina lo cortamos, ahí dejamos como unos 4 o 5 milímetros y lo pelamos porque tiene que hacer contacto eléctrico con el imán de neodimio. Ahora ponemos unos separadores para que gire perfectamente y sea bastante estable el movimiento, vamos que no se nos salga. Vamos al T01 y la forma de alimentar es bien sencillo: negativo al pie del ventilador, que al ser toda la estructura de cobre tendrá conductividad, y el positivo al imán de neodimio. ¿Y cómo funciona? Pues muy sencillo, cada vez que pasa una bobina toca su extremo que hemos pelado con el imán de neodimio, por lo tanto se cierra el circuito, se genera un campo magnético en esa bobina que repele con el imán y se propulsa hacia la siguiente bobina, que se vuelve a repetir el ciclo. Como ha sido un éxito la prueba, hacemos ya las conexiones finales. Hemos visto como el positivo va directamente al imán y el negativo al pie del ventilador, y ya está. Vamos a ver si funciona nuestro invento. Hay que, eso sí, darle un pequeño empujón para que comience a girar, y una vez que ya tiene inercia ya no para. Vamos a hacer las aspas porque claro, en estos momentos simplemente es un motor, no tiene aspas, no es un ventilador. Ahora sí que las va a tener. Las aspas las puedes hacer en papel, cartón o goma eva, que es como yo las he hecho. Realmente esto no es ningún ventilador funcional, no hace casi nada de aire, pero sí que nos va a servir para hacer un proyecto de ciencias, un proyecto de electricidad o de electrónica, y esto es como ha quedado al final. ¿Funciona? Bueno, pues yo creo que sí. Visual, yo creo que está muy chulo, y funcional, como he dicho, no mucho, pero sí que hace un poquito de aire, así que bueno, si lo queremos usar para refrescarnos, algo nos refrescará. Siguiente cosa o tontería que vamos a ver: cómo hacer una bombilla casera. Toda bombilla tiene un filamento que al pasar la corriente eléctrica por él se calienta, ya que ofrece una resistencia al paso de los electrones. El problema está que si ese filamento se calentara al aire libre se quemaría, por eso las bombillas en su interior no tienen aire, tienen una mezcla de gases, por ejemplo de nitrógeno, criptón, argón. Nosotros no tenemos la tecnología para hacer una bombilla a esos niveles, pero podemos crear vacío, por lo tanto eliminar el oxígeno del aire, como con una vela. Ahí lo tenemos, ponemos la vela que al apagarse habrá consumido todo el oxígeno de dentro de la botella, así que al calentar ahora nuestro filamento o nuestra pequeña bobina de cobre hará un poquito de luz porque se pondrá el rojo vivo, pero no se llegará a quemar. Evidentemente tampoco es una bombilla funcional, pero lo mismo que antes sirve para saber cómo funcionan estos objetos que todo el mundo tiene en su casa. Y vamos con la tercera cosa o tontería que mucha gente no sabe hacer: una linterna. Así de sencillo, simplemente usando diodos LED y una batería de 9 voltios, realmente 2, porque a una de ellas tenemos que quitarle el conector, así que cuando tengáis una que esté agotada no la tiréis y la usáis para esto, para reutilizar su conector. Ya lo tenemos
sacado, ha sido bien sencillo, así que tenemos que ponerlo en un tapón de refresco, Coca-Cola, Pepsi, cada uno el que tenga en su casa, y hacerle agujeritos. Tenemos que hacer 8 agujeritos, 2 por patilla de diodo LED. Tenemos que fijar que es positivo y negativo, y es muy importante la polaridad. La patita larga es el positivo y tenemos que poner positivos con negativos. Tenemos que poner los diodos en serie, porque cada diodo tiene que quedarse 2,25 voltios, por lo tanto 2,25 por 4, 9 voltios, así que no se quemará ningún diodo y se iluminarán y darán muchísima luz. Bueno, toda la que puede dar un diodo. En este caso he usado diodos rojos normales y corrientes, pero si ponemos diodos blancos de alta luminosidad, bueno, nos puede hacer una muy buena iluminación. Y como veis, simplemente con 2 tapones, uno que es el que sujeta los diodos LED y otro es el del conector, un poco de silicona caliente, herramientas para realizar las soldaduras, una pila eléctrica y un par de cables eléctricos. Ya está, no tiene más. T01, vamos a ver si funciona. Yo creo que sí, siempre que hayamos puesto bien las polaridades. Si no nos va, puede ser que hayamos puesto los diodos LED al revés. Y si os ha gustado el vídeo, pues dejadme un gran like y decirme si queréis que siga haciendo 3 tonterías que mucha gente no sabe hacer.